Shalom a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo aquí en Diálogos de Judeohistoria. Y en esta ocasión tengo aquí a un invitado que ya estuvo en este canal hace un tiempo en una emisión que hicimos en muchas plataformas al mismo tiempo, con muchos canales de YouTube que hablan a favor de Israel, y seguramente por eso quizás muchos ya lo conocen. Y lo pueden ver aquí, su nombre es Ariel Bender, es un tocayo, muchos aquí nos llamamos igual, y tenía que pasar en algún momento que hable con alguien que se llama igual que yo. Y como pueden ver ahí entre paréntesis, está escrito Hayalim del Asado. Hay tres palabras, dos entienden, una quizás no. No se preocupen, la vamos a explicar porque Ariel Bender viene como representante, como creador, como líder de esta organización, ONG, comunidad, ahora nos va a explicar un poquito mejor, de Hayalim del Asado. Primero para que la conozcamos, sepamos quiénes son, qué es lo que hacen, y luego también para que recibamos la invitación de formar parte de esta organización que está haciendo el bien desde aquel fatídico 7 de octubre. Tocayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Podemos hablar en castellano, ¿no? Podemos hablar en No castellano. tengo el acento, no tengo tu acento, pero no importa. En Portugal, ¿qué hacen? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Todo perfecto. Bueno, estás con el mate, ¿eso qué significa? ¿Que eres de dónde? Un poquito argentino, pero vivo en Israel hace 13 años. Excelente. Un poquito muy argentino, pero vivo acá en la tierra prometida hace 13 años con mi mujer y mis hijos. Yo tengo un mate aquí, pero nunca lo uso. Ah, muy bien, muy bien. Sí, pero lo tengo puesto para que no se me olviden tampoco mis orígenes, Vamos. que yo también vengo de ahí. A veces se va a escuchar ladrar. Tengo un perrito por aquí, que todavía es cachorro, y cada tanto lo vamos a escuchar ladrar quizás. Espero que se porte bien. Pero bueno, es lo que tiene hablar así de manera fluida. Tocayo, Ariel Bender, cuéntanos, estás aquí porque queremos contarle a la audiencia sobre esta organización. Y podemos empezar un poco por explicar qué significa Hayalim del Asado, para aquellos que seguramente algunos van a entender, pero muchos no. Y arrancar contando quiénes son, por qué existen, cuándo nacen, un poco sobre la biografía de esta ONG. Ok, voy a tratar de ser ordenado, pero me va a costar un poquito. La palabra Hayal en hebreo significa soldado. ¿Sí? Nosotros la escribimos así como, viene en castellano con J, ¿sí? Con esta fonética, y con I. A veces la pueden escribir con Y, con CH, con H, etc. Somos los soldados del asado. En realidad nosotros no somos soldados, yo no soy soldado, no tengo nada que ver con la cuestión bélica, no sé manejar un arma ni agarrarme a trompadas. El 7 de octubre, el fatídico, el triste 7 de octubre, a mí me agarró en mi casa. La verdad que no entendía absolutamente nada. Vivo en Ranana, cerca de Tel Aviv, para los que conocen, alrededor de 20 minutos de Tel Aviv. Un sábado a la mañana y bueno, nos enteramos de lo que sucedió, un poco por la tele. Y que ahora pasó a vos también, Ariel, y a muchos en cualquier lugar del mundo, de no entender absolutamente nada, de sufrir, de llorar, de entristecerte y de sobre todo sentir algún tipo, no solamente de una tristeza infinita, sino que sobre todo de una sensación de impotencia, de querer hacer algo y no saber qué. Y esto que me pasó a mí le pasó a muchos amigos y conocidos y gente que no conocía en ese momento. Y todos queríamos hacer algo. Algunos, obviamente, algunos héroes salieron agarraron el arma y salieron a pelear ese mismo día. Y muchos cayeron. Y nosotros, los que no sabemos manejar un arma ni tenemos esa capacidad, intentamos hacer algo de alguna manera, colaborar, contribuir, aportar. Y que se dio fue el transformar una sensación no solamente de tristeza infinita, de congoja tremenda, sino que también de impotencia en una acción real, una acción concreta. Al principio cada uno desde su lugar intentaba hacer algo.
medio de forma desordenada. Cada uno ponía algo de tiempo, de plata, colaboraba y compraba y le llevaba, y apoyaba iba a algún entierro y ese tipo de cosas que sucedían esos días en la locada Israel. Eh, Mientras mirábamos la tele y sufríamos sin entender. Y a mí me pasó con otros amigos que teníamos un amigo acá en Ranana, el dueño de un café, que tenía a su hijo sirviendo ya hacía un mes en una base de la Fuerza Aérea en el sur del país, y hacía un mes que no lo veía, desde el 7 de octubre en adelante que no lo pudo ver, porque claro, el papá no podía entrar a la base a saludarlo, y el pibe no podía salir de la base a comer con los padres y charlar. Estaba permanentemente ocupado en protegernos, a mí, a vos y al pueblo judío y a Occidente de alguna manera. Y el padre estaba desesperado por ver al hijo y no podía entrar a la base. Y le dijimos, ¿sabes qué? Consigamos el teléfono del comandante, llamémoslo y vamos con la excusa de hacer un asado para los soldados, para este chico y para su unidad. Vamos a poder entrar a la base, vas a ver. Y así fue. Fue una especie de chiste y quedó. Un chiste que se hizo realidad. Nosotros fuimos a esa base unos días después, nos organizamos, compramos algo de carne con plata que pusimos nosotros, que pudimos conseguir de alguna donación. Compramos lo que podíamos comprar en ese momento, agarramos algunas parrillas. Obviamente conseguimos el permiso del comandante e hicimos ahí un asado. En realidad fueron 2 asados en la misma noche, en diferentes lugares dentro de la misma base, para 85 soldaditos de 18, 19, 20 años, de la edad literalmente de nuestros hijos. Éramos 8 voluntarios, algunos nos conocíamos, otros ya no, nos conocimos ahí. Hicimos un asado, no un asado como haría yo en mi casa, como te imaginás que hago de vez en cuando, sino un asado rápido, eficiente, digamos, con la mejor carne posible y con la mejor voluntad y corazón posible para estos 85 héroes, chicos, uno más lindo que el otro, chicos y chicas, y cada uno con una sonrisa más linda que la anterior, y todos nos dijeron gracias. Todos nos dijeron gracias. Y esa fue la primera sorpresa. No, pibe, escúchame, gracias a vos, nos estás cuidando hace un mes. Claro. Vos estás cuidándonos a nosotros y nosotros te venimos a agradecer a vos por lo que haces, te venimos a abrazar a vos. Así que bueno, fue una noche tremenda de gracias de un lado al otro, de un ping-pong de gracias y una emoción permanente, tremenda, una emoción. La idea, esto fue el 5 de noviembre de 2023, fuimos con la intención de entregar, de dar, y nos fuimos de ahí con la sensación de plenitud absoluta, de una satisfacción, de un entusiasmo que explotaba en el corazón. Obviamente que el papá y el hijo estuvieron toda la noche abrazados, no nos dieron ni pelota, y 85 chicos comieron carne y nos agradecieron, y nosotros les agradecimos a ellos y fue algo espectacular. Eso fue el 5 de noviembre de 2023 y fue algo medio informal, si se quiere. Y lo que sucedió, Ariel, es que dijimos, bueno, ya está, hicimos una mitzvah, una obra de bien, una buena acción. Y resulta que cada uno podía haber vuelto a su vida a partir de ese momento. Ya está. Exacto, terminó, ya está. Hicimos lo que Como podíamos. saben, claro, tal cual, o sea, se terminó. Y
mucha gente que conocimos, a las que le contamos la historia, amigos de amigos de amigos, y nos dijeron, che, pero yo también quiero participar, yo también quiero estar, también quiero dar. Ahí me gusta hacer asado, y qué más lindo que hacer los asados a los Hayalim, a los soldados. No, terminó. Bueno, la cosa es que alrededor de 2 días después estábamos haciendo un segundo asado para 200 soldados, para la hermana melliza de este chico cuyo papá no podía verlo. Esta familia fue muy afortunada, le hicimos a los 2 hijos. Le hicimos a 200 soldados en una base grande también en el sur, en su mayoría reservistas. Ya no 8 voluntarios, sino 30 voluntarios, muchos de los cuales ahora sí no nos conocíamos uno con el otro. Argentinos, uruguayos, latinoamericanos en general, israelíes nativos en Israel, algunos de habla inglesa, judíos y cristianos, religiosos y laicos, gente de diferentes lugares. Fuimos a hacernos un asado como una fábrica, realmente. Esta vez sí, conseguimos la primera donación grande que se festejó como un gol, que nos permitió hacer este asado maravilloso. Y lo más loco es que en lugar de darle de comer a 200 soldados, era un lugar abierto, la gente veía, los soldados se acercaban, veían el humo de las parrillas, escuchaban nuestro acento latino, los atrajo. Obviamente, otra vez, gracias, 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 no que gracias y gracias a vos. La cosa es que esa misma noche le dimos de comer a alrededor de 400 o 500 soldados. Fue otra vez una explosión de júbilo, de entusiasmo, de dar y de recibir. Y esa noche surgió el nombre de Hayalim del Asado. Uno de los voluntarios, casualmente, si es que la casualidad existe, un rabino que vive en el norte y viajó al sur a llevar las bebidas, fue el que dijo, che, parecemos Hayalim del Asado. También lo dijo como chiste y quedó. Y teníamos esos 30 voluntarios que habían aparecido esa noche, que estaban en un grupo de WhatsApp. Obviamente ninguno pudo dormir de la locura, del entusiasmo, de la satisfacción, de la adrenalina que había vivido. Y a la mañana uno de los muchachos escribe en el WhatsApp, dice, che, tenemos Instagram, como si esto fuera una organización formal. Y yo, que en ese momento estaba de alguna manera tratando de organizar y encauzar la cosa, le podría haber dicho, no, dejate de embromar, para no decir otra palabra que en España no funciona. Y le podría haber dicho eso en un lapso, en una inspiración. Le dije, no, pero a partir de este momento sos el community manager. Muy bueno. Otro chiste que quedó, creamos el Instagram, creamos el Facebook, creamos la página de internet. Y con el tiempo una cosa fue llevando a la otra y a la otra y a la otra, y en lugar de ser 30 voluntarios se sumaron más voluntarios porque un amigo trae a otro amigo. Y hoy somos una comunidad, vos lo mencionaste, no somos un grupo, somos una comunidad, no solamente una comunidad en WhatsApp, técnicamente hablando, sino una comunidad de voluntarios de todo el país. Al principio los que estábamos en el centro y viajábamos al sur y al norte, a seguir haciendo asados, y eso implicaba una logística terrible y un desgaste, y al poco tiempo surgieron voluntarios locales del sur, locales del norte, que armaron sus propias sucursales para atender esas zonas, y eso nos permitió crecer y escalar, y bueno, es realmente una comunidad, una mitzvah, una obra de bien que es permanente, que se mantiene en el tiempo. Y también somos una
ONG, una organización no gubernamental, en hebreo una mutá, que nos permite también continuar con la obra. O sea, en qué momento fue, o quizás fue gradual, o quizás fue un momento que te hizo el clic de repente? ¿En qué momento te diste cuenta de que esto se te fue de las manos totalmente y dejó de ser simplemente una anécdota de un día o dos y se transformó en lo que realmente es hoy en día? Que ahora vamos a hablar un poco de la organización, de la cantidad de gente. Yo estuve ahí una noche, también voy a contar un poco lo que vi. O sea, ¿cuándo fue que sucedió que dijiste, wow, acabo de crear algo grande? Bueno, en primer lugar te quiero corregir, si me permitís, Ariel. No, eh, sé que soy parte Lo que me importante vas a de decir esta es parte de movida, esto, pero algo de la realmente modestia no hay tía de muchos. siempre, sí. No, perdón, somos muchos, de verdad que somos muchos. Éramos muchos al principio, o poquitos, pero después crecimos rápido. Soy parte de una cosa que a mi criterio es maravillosa, que me llena de orgullo y satisfacción, pero soy uno más, y no es falsa modestia, es realidad. Eh, no hay un momento determinado de que vos digas, che, esto es algo grande, esto es algo que nos escapa. Eh, yo lo plantearía por otro lado. Yo lo plantearía por eh, lo que empezó siendo un asado, después fue dos, después con el tiempo, la algidez, el momento más álgido de la guerra, que, entre comillas, eso si es que existe, porque la guerra, entre comillas, terminó, o si es que terminó, fue hace muy poquito tiempo cuando al menos cuando los secuestrados vivos volvieron a casa. Eh, y estábamos haciendo entre 3 y 4 asados por semana, prácticamente todas las semanas. No hubo un momento determinado que vos digas, che, esto terminó, o esto creció tanto que, sino que la realidad es que el mismo requerimiento de los soldados, o sea, los mismos soldados te dicen, es decir, más allá de lo que uno sienta, de la satisfacción que uno sienta como voluntario, uno entre tantos, ¿no? Eh, los soldados lo valoran, lo agradecen, lo reconocen, y ellos mismos nos cuentan que esto les cambia el ánimo, que tiene un impacto concreto en sus vidas como soldados, en el reconocimiento, en el abrazo, y eso es lo que nos motiva a continuar. Entonces no hay un hito determinado que digas, a partir de este momento esto explotó. Jailén del Asado arrancó medio en broma, como dijimos, y sigue, y no hay un momento determinado. Hemos vivido miles de historias y de momentos destacados, pero cada asado, o sea, el que vos viniste, Ariel, la vez pasada, que fue no hace mucho, la verdad, fue un asado enorme. Fue un asado especial porque fue para 400 o 500, dijeron 400, pero comieron 500 muchachos, 500 reservistas. Y me acuerdo una sola anécdota, vos ya te habías ido, Ariel, de ese asado, estábamos ya guardando las cosas para irnos, estábamos a punto de irnos, un asado muy cansador, ahí en el sur. Y el chico que estaba encargado de la interacción con nosotros me dice, ¿viste dónde están durmiendo los muchachos? Entonces entro a ver y hay una especie de carpas improvisadas en una base en el sur, donde los soldados dormían. O sea, ya fue bastante fuerte verlos, a los soldados comiendo y agradeciendo, pero después fue muy fuerte para mí en lo personal verlo. Estamos hablando de hace poquito, pero después de ya más de 2 años de actividad, de muchos asados recorridos y vividos, y sin embargo entro a esa carpa improvisada donde había un montón de camas una al lado de la otra, había 3 carpas como esa, eh, y uno de los soldados, no me acuerdo bien por qué, me dice, este chico tiene 10 hijos. ¿Cómo 10 hijos? Claro, un tipo de 50 y pico largos,
que había dejado a su familia, que estaba en la reserva, peleando por mi país, por mi pueblo, por el tuyo, peleando por Occidente, a mi criterio, independientemente de si son judíos, cristianos o lo que sea. Correcto. Y el tipo tenía 10 hijos. Y creo que algún nieto. Pero no el 7 de octubre o el 8 de octubre o el 10 de octubre. 2 años y pico después, el tipo todavía estaba ahí. Y no porque le falte trabajo o porque le falte ocupación. Párrafo aparte para la mujer, obviamente, ¿no? Que tiene que mantener esa casa durante tanto tiempo. Pero el tipo, a mi criterio, un héroe sencillo, un héroe anónimo. Entonces, para esos muchachos, pibes de 20 como el de los primeros asados, el primer asado que conté, o tipo de 50 y pico. ¿Cómo no vas a hacer un asado y cómo no vas a hacer 2 y 10 y 100? Y ya más de 500 como hemos hecho. Se lo merecen. Y van a seguir, porque bueno, siguen ahora muchos reservistas y para los próximos meses también está previsto que sigan llamando a reservistas, porque sí, la guerra terminó formalmente en la Franja de Gaza, pero nadie sabe qué es lo que va a pasar con la segunda fase con Hamas. Es lo que tú dijiste el otro día, el ejército de Israel va a seguir existiendo y en las bases van a seguir habiendo soldados y se van a seguir convocando reservistas. Y por tanto, organizaciones como esta, comunidades como esta, van a seguir existiendo también. Yo quiero contar, y ahora quiero que veamos un pequeño vídeo también, muy, muy cortito, porque quiero hablar un poquito sobre los voluntarios, porque hubo 2 cosas que a mí me sorprendieron mucho esa noche que fui al asado que hicieron en esa base en el sur. La primera, la cantidad de carne que había. O sea, yo nunca en mi vida había, y ahora vamos a ver también imágenes, lo juro, y lo digo en el vídeo, lo pueden ir a ver, lo vamos a dejar aquí en la caja de descripción con todos los links relevantes. Nunca en mi vida, nunca, jamás en mi vida, ni siquiera en una carnicería, ni siquiera había visto tanta carne junta, jamás. La cantidad de carne que había ahí fue impresionante, me llamó mucho la atención. Lo segundo que me llamó la atención fue la cantidad de voluntarios. Ahora, claro, yo digo, ¿pero qué pensaba yo que era? Un grupo de amigos haciendo un asado en una parrilla móvil. Es obvio que para organizar un asado para 400, 500, 600 soldados, hace falta movilizar a una cantidad gigante de voluntarios. Y me sorprendió mucho la cantidad de gente que había ahí, coordinándose, cada uno haciendo su parte, el que prendía el fuego, el que ponía la carne en la bandeja, el que volvía a cargar la carne, el que se encargaba del carbón, gente que se encargaba de las ensaladas, quien organizaba la mesa, el que dirigía todo. O sea, cada uno tiene ahí su rol muy bien definido. Y quiero que veamos un vídeo para introducir el tema de los voluntarios. Y ahí te voy a hacer una pregunta. Antes la sal. Siempre, el trabajo más importante es el que no se ve. Exacto. El que no se ve, que es el de todas las semanas, todo el tiempo, pero todo a voluntad, todo de corazón y todo el tiempo pensando en los soldados. Y hay acá gente maravillosa. Por ejemplo, el señor Sami, ¿lo conociste? No, y me interesa mucho, señor Sami. Shalom. Shalom, shalom. Me han dicho que tengo que hablar con usted. Acá estoy. Y me han dicho que le tengo que preguntar, perdón por la pregunta, pero no es mía. 82. Ahí va, esta era la pregunta. 82 años. 82 para 83 pronto. 82 años. Ahora, Señor, Sami, ¿por qué usted no está en su casa estaría mucho más cómodo con mi señora viendo alguna película. viendo Netflix con una mantita? Hace frío, está lloviendo. Esto es más importante. Esto me llena el espíritu de placer. Y yo me siento muy bien haciéndolo. Y lo voy a seguir haciendo hasta que pueda. Por suerte, Dios me dio fuerza, me dio capacidad, estoy bien de salud. ¿Qué puedo pedir más de la vida? Y esto es la culminación de toda una carrera difícil que hice, pero lo mejor que hice es llegar a Israel. Hace 24 años que estoy con toda mi familia acá. Muy feliz, muy contento. Yo quedé en shock. Y no es el único.
y no es el único, más la historia que Sammy me contó fuera de cámara, que como me la contó fuera de cámara, queda fuera de cámara, sobre su familia, de cómo se salvó el 7 de octubre, es decir, ¿quién es esta gente? Ariel, ¿quiénes son? ¿Cuál es el perfil de estos voluntarios? Cuéntanos un poco sobre ellos. Un ejemplo. Como te decía, yo soy uno, hay muchos. Y Sammy es un fenómeno y como Sammy hay muchos. Hay muchos voluntarios de 18 años y muchos de 80, jóvenes de 18 o 20 años y jóvenes de 83, 82, como te dijo Sammy. Del sur y del norte, del centro y de Judea de Samaria. Judíos religiosos, seculares, cristianos, gente de derecha y de izquierda, inmigrantes recién llegados, inmigrantes de muchos años, israelíes nativos, que entre comillas siempre decimos que aprenden a hacer asado con nosotros. En esta foto es una asada en el norte, casi al principio. Algunos siguen participando, otros ya menos. Acá tenés de todo. Acá tenés de todo. Ahí hay religiosos y hay gente que cumple con los preceptos y gente que no, y hay gente que es cristiana. Y obviamente preparando carne estrictamente kasher para que todos los soldados puedan comer. Ahí tenés algún ejemplo de algún sabra, un israelí nativo, y tenés gente que nacía en Uruguay, en Ecuador, gente que se tuvo que volver a Argentina, hay de todo lo que vos quieras. Y ese es un asado que hicimos cerca del norte, pero con mayoría de gente del centro, pero hoy por hoy hacemos asados en todos lados. Los voluntarios son gente maravillosa, gente buena. En el video que mencionaste, yo digo que el trabajo más importante es el que no se ve. O sea, en este momento yo no estoy haciendo un asado, estoy contando la historia de Jael en el asado. Y hay muchos voluntarios que participan de lo que es la oficina de Jael del asado. Gente que se encarga de hablar con los donantes, gente que se encarga de hacer la promoción, gente que se encarga de las redes, gente que se encarga de la logística, de las compras, de las finanzas. Gente que le pasa las listas de voluntarios que van a participar en un asado a los comandantes para que nos den los permisos en las bases. Todos son voluntarios. Todos los que participan de Jailín del asado son voluntarios hasta el momento. En estos 2 años y 3 meses y un día de actividad de Jailín del asado, nadie recibió un centavo de los varios, afortunadamente, gracias a Dios, varios miles de dólares y pesos argentinos y shekels y pesos mexicanos que hemos recibido en la ONG. Nadie ha cobrado un peso o un shekel para la continuidad de la organización. Todo lo que ingresa va directamente a la compra de carbón, de carne principalmente. Estamos hablando de que le dimos de comer a cerca de 55.000 soldados. En tu asado, en el asado que participaste, hubo entre 400 y 500. Imagínate, le dimos de comer a 55.000 en cerca de 500 asados. Hay asados con 80 soldados, y asados con 500, hubo asados con 700, hubo asados en los que les ingresamos un montón de porciones a la franja. ¿Sí? Desde este lado fuimos a alimentar a los soldados que estaban ahí del lado de adentro. Todos somos voluntarios. Los voluntarios hay más de 500 que participaron, israelíes con documento de identidad israelí, latinos y sabras. Y hay muchísimos, cerca de 1.000 personas en la base de datos que participaron, que son voluntarios, o fueron voluntarios al menos una vez, que vienen de afuera. Es decir, turistas, ya sea en forma particular o en grupos,
o en familias, gente que viene en un plan de voluntariado con alguna organización o con alguna sinagoga o comunidad. También grupos evangelistas y cristianos. Es decir, todos voluntarios que han participado, algunos nos han aportado también alguna moneda, otros no tanto, y muchos desde afuera que no han participado de asados, que no los podemos considerar voluntarios Jailem de asado, pero gente que, por ejemplo, podría estar viendo este video o vio el video anterior, que colaboró activamente y colabora con una ayuda económica que es inestimable. Y cuando hablo de eso, puedo decir, desde $1 a 1.000.000 da lo mismo, todo suma porque todo va directamente, como te dije, a la carne y al carbón. Bueno, en el vídeo que hicimos, en el vídeo largo que está aquí en el canal de YouTube, yo hacia el final del vídeo te hago un poco esa pregunta de cuánto cuesta hacer un asado de estas características, que es algo que me vino también a la mente, porque vamos a dejarlo claro, ¿de acuerdo? Seguramente mucha gente nos está viendo de Latinoamérica, en donde la carne tiene un precio determinado, o de otros lugares. En Israel la carne es cara. No es un producto barato. Nada es barato. Nada es barato. No, nada es barato, pero si hay algo que no es barato, y hablo de productos alimenticios, la carne está entre los productos más caros. De hecho, comúnmente la gente en Israel come más pollo que carne, precisamente por eso, porque el pollo es mucho más barato. Y los hayalín del asado compran carne de muy buena calidad. Y hablando de lo que dijiste hace un rato, de que a veces traes gente que vive fuera de Israel, que está en Israel pasando un tiempo, o en grupos, o con un grupo de voluntariado. A mí, yo traigo también con mi comunidad, organizo viajes a Israel, y el último viaje que tuve, vio el vídeo, y me preguntaron, como regañándome, Ariel, ¿por qué no nos llevaste a los hayalín del asado a hacerles un asado? Me preguntaron. Y bueno, tienen razón, me hago cargo. A partir de este momento, una de las cosas que tengo que hacer también es llevar a mi gente al viaje de Judeohistoria, a los hayalín del asado, para que también sean parte, se voluntaricen y colaboren. Y hablando de colaborar, Bender, como dijimos, todo esto es una ONG que existe gracias a los donativos de la gente. Sí, Vamos a hablar de la campaña. A principios de año, poco más de un mes, abrieron una nueva campaña de recaudación de fondos para el 2026, cuyo link tienen aquí, ¿cierto? En la caja de descripción, para aquellos que no pueden venir a Israel y sienten que tienen que colaborar de alguna manera. ¿Cómo funciona esa campaña de recaudación? Es muy simple. Bueno, primero que nada te agradezco por lo anterior y por lo actual. Sí, lanzamos una campaña en especial para, digamos, apoyada por gente como vos también. La llamamos 2026, Renovamos la Fuerza. Es muy simple, entras a este link y indicás cuánto querés donar. Obviamente no hay una limitación en el monto. Cuantos más millones de dólares puedas aportar, mejor, pero si podés $1, $10, sos bienvenido, obviamente. Para que tengan una noción, lo mencioné en el video anterior cuando viniste al asado, el monto que nos estimamos que cuesta una porción para un soldado es de entre $18 y $20, ¿sí? Así que si alguien desde México, desde Colombia o de Chile pone $18 o la moneda o el valor correspondiente en su moneda original, está dándole comer a un soldado. Si pone 180, le estarán de comer a 10 soldados y así sucesivamente. Que además es un número que tiene un simbolismo judío importante. Exacto, el 18 en hebreo es Hay, que significa vida. Ahora, yo estoy haciendo aquí un cálculo rápido, ¿de acuerdo? Para que la gente entienda la magnitud de lo que hacen. $18. En el asado en el que yo estuve, comieron 500 soldados. 18 por 500 son 9.000. Correcto. $9.000 Correcto. cuesta un asado para una base de 500 soldados. Claro, hay gente que seguramente quiera estar aquí. Y lo han hecho, ¿no? Hay gente que seguramente ha dicho, hoy quiero pagar un asado entero. Correcto, también se puede hacer, ¿cierto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Para que vean que, en serio,
no es un proyecto barato y sigue existiendo 2 años después, gracias a la cantidad de los voluntarios que tienen, tanto en Israel como fuera, pero también, sobre todo, gracias a la gente que sigue colaborando para que los soldados puedan comer carne. Te voy a decir dos cosas. La primera es que el otro día fuimos no estuve yo en ese asado, pero le fuimos a hacer un asado a unos soldados no muy lejos de esta zona, del centro, y los pibes no lo podían creer porque, claro, es otro momento de la situación, no es el 7 de octubre o noviembre o diciembre de 2023. Estamos hablando ya de que la guerra, entre comillas, terminó y no podían creer que seguía habiendo una organización como nosotros, activa, yendo a abrazar a estos chicos. Y no lo podían creer y nos decían, qué bueno que ustedes sigan, porque al principio era fue la palabra sexy, si se me permite. Muy sexy, muy encantador. La gente se copaba y donaba y colaboraba. ¿Sí? Esto que nos despertaba a todos de ir a ayudar. Hoy es menos. Entonces es más importante todavía ir y apoyar a los soldados en situaciones de supuesta normalidad o paz, entre comillas. Eso en primer lugar. Se emocionaban no solamente por el hecho de que fuimos, sino porque fuimos ahora y seguimos yendo ahora. Nosotros, cuando los secuestrados vivos volvieron, que fue un momento de alivio, un momento de alegría, un momento muy extraño, 2 años después del 7 de octubre, en la fiesta de Simchat Torah, si te acordás, Ariel. Sí. A los muy poquitos días nos encontramos los que dirigimos la organización, que somos varios, y nos preguntamos a partir de ahora qué, cómo se sigue con esto, ¿se sigue, no se sigue? Y la respuesta fue unánime. Todos los que estábamos en esa mesa o en ese Zoom, dijimos por unanimidad, esto continúa, sigue habiendo soldados en todos los frentes, por otro lado. Hay frentes que no van a aflojar, por ejemplo, el frente de Judea y Samaria no va a aflojar. ¿Sí? Es un frente del que se habla poco, y no muchas organizaciones van a Judea y Samaria a hacer un asado, porque son lugares complicados, desde el punto de vista de seguridad. Ustedes sí van. ¿Cómo? Nosotros Sí, van a cualquier lugar. vamos y no vamos porque seamos de derecha o no vamos porque seamos Chuck Norris, sino que vamos porque hay soldados que nos están cuidando. Perfecto. Hay otros frentes, como el frente de los soldados solitarios, que son los chicos que dejaron sus países de origen y su comodidad desde Buenos Aires a Miami para venir a servir al ejército del pueblo judío, y están lejos de sus familias. Esos soldados los vamos a abrazar y a todos los consideramos combatientes. Sigue habiendo soldados que se enrolan. Bueno, mi hijo particularmente hoy es soldado de Israel. Felicidades. Y hay un frente que se habla poco, que es el de los soldados en recuperación. Soldados que han sufrido lamentablemente heridas, tanto físicas como sobre todo mentales y emocionales. Que se están atendiendo en algún hospital o que sufren algún tipo de postrauma o demás. ¿Hacen eso también? ¿Van a hospitales? Por supuesto que sí. Lo hacemos en colaboración a veces con otras organizaciones que se especializan en atender a esas personas. Digo, esos chicos, pueden ser chicos de mi edad. Claro. Y nosotros hacemos asados también para ellos. Nosotros no nos dedicamos a la parte de recuperación física o medicina, pero sí hacemos asado para ellos, y lo hemos hecho más de una vez, porque se lo merecen, y se habla poco de ellos, lamentablemente. En el mundo se habla muy poco de ellos. Y hay algo que vi, me gustaría recalcar. Sí. Te quería preguntar que vos, pero dale. No, tranquilo, dime. Tenemos tiempo. Ahora, ¿tenés la foto que te mandé? Tengo. El último día, no sé si la que estamos. No. Esa misma. Esta y esta. Sí, exacto. Quédate con esa foto, quédate con la anterior. Voy, esta.
esa foto es de un asado que paradójicamente no le hicimos a soldados. Creo que fue la única vez que le hicimos un asado a alguien que no es soldado, o a gente, a un grupo de personas que no son soldados. En febrero del año pasado, febrero de 2024, hace 2 años ya, una noche fuimos a hacer un asado. Ahí está el chico de anteojos que está atrás de gris, es Marcelo. Marcelo es el que en ese momento lideró el asado en el sur, es un asado en el que yo no estuve. De los 500 y pico de asados hubo muchos que yo no estuve, por supuesto. Y Marcelo y Ariel, el otro Ariel que está ahí de Canoso, hicieron ese asado, el chico que tiene en el sur. Fue un asado del que una noche antes nos dijeron que no podíamos entrar a la base. Por diferentes cuestiones, el comandante nos dijo que a la base no podíamos entrar. Estoy redactando el asado de febrero de 2024. A ese asado a la base no podemos entrar. Entonces yo en ese momento estaba en coordinación con el comandante. Le digo, mirá, tenemos a los voluntarios, tenemos la carne, tenemos las ganas de ir a hacer el asado, de cumplir con esta obra de bien. ¿Qué te parece si hacemos el asado afuera de la base? Si nos sacás las mesas afuera de la base, porque por seguridad no podíamos entrar. A los 2 minutos me llamó, me dice, no hay problema, les pongo las mesas afuera, hacen el asado afuera y entramos las porciones. Con lo cual ya había, gracias a Dios pudimos hacer el asado. Yo insistí para que se haga. Fue Marcelo y el resto de los muchachos del sur a hacer ese asado, no muy lejos de donde tuviste el asado vos, Ariel, la vez pasada. Muy cerquita de la frontera con Gaza. Y fue un asado con distancia con los soldados. Normalmente lo que pasa en los asados es que hay mucha interacción con los soldados. Podemos abrazarlos, comer, charlar, preguntarles cosas, nos vienen a preguntar. Incluso a veces hasta se baila, se canta, hay casi una fiesta. Ese asado, como algunos otros, ese asado no hubo hace 2 años. Hubo mucha distancia, hubo mucho ruido, hubo muchas luces, y eso es lo que relató Marcelo, que el chico que está ahí de anteojos al final, el día siguiente en la comunidad, en el WhatsApp, como reseña del asado. Pero bueno, cumplimos con la obra de bien, con la mitzvah. A la mañana del día siguiente, leemos los diarios de Israel y nos enteramos, me entero yo al menos, de que sucedió algo muy destacado para la historia del pueblo judío. Entonces hice 1 más 1 y lo llamé al comandante, que se llama Or, que en hebreo significa luz. Y le pregunté a Or si efectivamente, primero me dijo cuándo vuelven porque se ve que la carne les encantó. Y le digo, Or, para antes que nada, confirmame si esta cuestión de las luces y las distancias y los ruidos tienen que ver con lo que sucedió. Si fuimos protagonistas involuntarios o testigos involuntarios de un acontecimiento especial. Y me dijo que sí. Automáticamente me puse a llorar, no lo podía creer. Efectivamente, los soldados que comieron ese asado, que comieron carne argentina, que recibieron camiseta de la selección argentina casualmente, porque hubo un muchacho argentino que había ido y les regaló camisetas, participaron dando fuego de artillería en la operación de rescate de Luis y de Fernando Ar. De Luis Ar y de Fernando Mar. Y en esa foto que estás viendo ahí, el que está recibiendo, mirando el celular, que también está con anteojos, y al que estamos mirando todos con emoción, es Fernando Marman, que 2 años después recibió a Hayalín del Asado junto con otros Hatufim, con otros secuestrados que volvieron, y con familiares de secuestrados. Recibió un asado porque lo pidió un grupo de apoyo a los secuestrados desde Argentina, que vino acá a Israel años después a dar su apoyo.
Y en esa foto está Fernando y está la cuñada, que también fue secuestrada. Y también está David Cuño, al que la verdad lo abracé y no sabía qué decirle. No sabíamos qué decirles. Claro. No le dijimos nada. Simplemente los abrazamos y les dimos un asado. Bueno, eso es un poco fue un poco el cierre. Cuando cerrás un círculo de alguna manera. 2 años después le dimos de comer un asado a Fernando. Les dimos de comer a un asado a secuestrados, a familiares de secuestrados que lamentablemente no volvieron. Una chica de un secuestrado que no volvió. O sea, volvió pero no vivo, lamentablemente, mejor dicho. Que dijo, yo soy vegana, pero prometí que el día que vuelva al cuerpo de mi primo voy a comer un chorizo, y comió un chorizo que nosotros le hicimos. Y el asado que vamos a hacer el 15 de febrero, que en parte es un asado también que es un hito. Dentro de una semana, justamente el domingo que viene, y va a ser en la misma base donde estuviste vos, Ariel, casualmente, para 450 soldados. Lo vamos a hacer para los soldados, o muchos de los soldados que participaron en la operación del rescate del cuerpo de Rankvili, que fue el último secuestrado, no vivo lamentablemente, que volvió a ser enterrado en Israel. Y con eso cerramos el círculo. A mí, perdóname la falsa modestia, pero cuando hablas de judeo historia, en cierta medida siento que somos un poco testigos de un momento esencial en la historia del pueblo judío. Y este asado que vamos a hacer el 15 de febrero, la semana que viene, que, insisto, va a ser un asado más de los 500 y pico que hicimos hasta el momento, de los muchos que haremos en el futuro. También es un círculo cerrado de alguna manera. Sí, pero muy simbólico. Tú dices, es uno más. Cualquier asado puede ser uno más. El asado que hicieron para la unidad de los que estaban participando en la operación de rescate de Luis y Fernando también era un asado más. Y al día siguiente te enteraste de que fueron copartícipes, de que estuvieron alimentando en la misma base a quienes luego iban a rescatar a Fernando y a Luis, que curiosamente son argentinos. Ustedes fueron a darles alimento típico argentino, ¿cierto? Como que se juntan un montón de cosas. Y para que entiendan cómo funciona todo aquí en Israel, cómo está todo entrelazado y cómo estamos viviendo la historia en el mismo presente, y lo que va a pasar, como tú dices, la semana que viene, que van a ir a hacerles un asado a los soldados que trajeron de vuelta el cuerpo del último secuestrado, algo que también es muy significativo, y la gente todavía está a tiempo de colaborar en ese asado. Sí, va a estar correcto, antes y después, exacto. Siempre hay tiempo de colaborar en ese asado o en todos los asados. A veces vienen alguna familia o alguien que nos dice, ¿cuánto sale? ¿Cuál es el precio de este servicio? Le digo, no hay servicio y no hay precio. Hay costos de carne y de carbón. Lamentablemente tenemos que comprarlo. Entre paréntesis, el que nos vende la carne no se hizo millonario, a pesar de que le compramos, dentro de poco van a ser 30 toneladas de carne ya. ¿Por qué nos hizo millonario? Porque nos deja un precio diferencial, porque él también siente, es un importador de carne, un empresario, pero él también siente que es parte de esta movida. De hecho, cuando hacemos a veces asados para los voluntarios, para conocernos, reconocernos y charlar, asados sociales, lo invitamos al que nos vende la carne porque es parte de la comunidad. Así que cualquiera que desde cualquier lugar del mundo quiera colaborar con esta obra de bien es más que bienvenido, y con cualquier monto y con cualquier moneda. Obviamente que recibe el recibo de forma inmediata, automática, a través del sistema. ¿Sí? Y déjame decir que desde Estados Unidos, si es que tenés, ¿cómo se dice? Oyentes en Estados Unidos,
seguidores en Miami y demás, reciben también deducción de impuestos. Y una cosa que hay gente que me ha preguntado, porque en las opciones no aparecen todas las monedas del planeta, hay algunas que no están. Creo que euro está faltando por alguna limitación de la plataforma, pero en principio se puede de cualquier moneda. Sí, y que pongan dólares. Mucha gente desde España me pregunta, pero no hay euros. No pasa nada, ponen dólares y la tarjeta se encarga de hacer el cambio a euros. Pueden pagar en dólares. Correcto. Lo que quiero dejar claro es que todo va a carne y carbón para el asado que mencioné, para el anterior o para el siguiente. Perfecto. Y yo quiero decirles, yo tengo aquí muy orgulloso mi gorra de Jayalín del Asado. Sabes que en el vídeo en el que grabamos, tú me diste un delantal, me lo puse, y hubo algunos que me preguntaron, ¿dónde consigo el merchandising? Me dijeron, de Jayalín ¿dónde consigo gorras? ¿Dónde consigo delantales? ¿Existe esta posibilidad o tienen que venir a voluntarizarse? Lamentablemente nunca nos pusimos firmes en ver cómo resolvemos eso. Honestamente no vendemos. O sea, el que quiere venir y comprar un delantal, a mucho gusto, nos han contactado muchas veces por eso, pero no somos una empresa que venda merchandising. Por el momento vivimos de donaciones. Más de uno me dijo, mira, ya que estamos terminando, quiero que la gente vea otro vídeo pequeño, porque aquí van a conocer a alguien que seguramente también conocen, que es Lior de Moquet Bitajón, voluntario también de Jayalín del Asado. Estaba ahí ese día y quiero mostrar ese vídeo porque se ve la cantidad de carne que yo vi en ese momento y me sorprendí, porque de verdad quiero que la gente lo vea y entienda de qué estamos hablando. De Moquet Bitajón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? ¿Viniste a comer? Vine a que me cuentes un poquito qué es lo que estás haciendo aquí, todo lo que está pasando en el mundo y tú estás prendiendo fuego. Yo me estoy viendo en el celular todo el tiempo, a ver qué salta ahora, qué está saliendo ahora, cuánto tiempo tengo para llegar a casa después, pero primero principal, los chicos tienen que comer carne, porque no importa lo que pase, ellos tienen que estar listos el día de mañana también, yo también, tal vez mañana me veo en la base en vez de estar en mi casa, pero en fin. Estamos primero acá, vamos problema por problema. El primer problema era cómo hacer carne bajo lluvia y viento del desierto, que es muy brava, y eso es lo primero principal. Jayalín del Asado yo conocí, bueno, porque llegaban a todas las bases, pero la base donde yo estaba era imposible llegar porque estaba en la punta del Germón, territorio militar totalmente cerrado, era imposible llegar, y finalmente un día se dio, nos vinieron a visitar una zona sur en la que estaba, y vi el trabajo, la carne no terminaba de llegar. Estamos hablando de mucha y muy buena carne. Yo creo que nunca vi tanta carne junta en mi vida, más que en una carnicería. Los soldados que estaban conmigo me decían, por favor, decirles que dejen de ponernos carne en el plato porque ya no podemos comer más, ya no tenemos cómo hacer, por favor, y seguían dándonos de comer. Fue difícil esa noche realmente, y de ahí dije, yo también me quiero hacer voluntario. Y el momento que se puede, uno va y bueno, llena muchísimo el corazón poder darles un poco de apoyo. Uno puede decir, yo ya hice reserva, ya está, pero ahora está lloviendo, ellos tienen que salir a misiones. Podemos quedarnos en nuestra casita sin hacer nada, pero no. Y más un día como hoy, que tú miras por la ventana y dices, no, ¿para qué voy a salir? Bueno, hay un motivo por el cual salir. Y justamente ellos también a veces, como soldados, yo lo sé muy bien, está así, tanto frío, y dice, más que nada con sus reservistas, ¿qué estoy haciendo acá? En vez de estar con mis hijos, cuidándolos en mi camita, mañana los salgo a trabajar. No, pero justamente nosotros hacemos exactamente lo mismo porque ellos están allá, acá con frío, en el norte ya están con nieve y todo, para que nosotros podamos estar en nuestras casitas, ¿no? Para dormir bien, para estar con nuestros hijos, vamos a hacer algo por ellos también. Es lo más importante. Bueno, miren, seguramente muchos o la mayoría conocían a Lior de Moquet Bitajón, pero no conocían esta faceta de Lior de Moquet Bitajón. Después de todo lo que hace, después de su trabajo, después de mantenernos informados a todos, viene también y se voluntariza para que los Jayalín, para que nuestros soldados, Que no hay excusas. no hay excusas, tengan también su comida. Y a mí me gustaría que grabemos un poco la carne, ¿no? Porque aquí se les va a dar de comer carne de verdad. La gente podría pensar hamburguesas, salchichas, pollo. No. Es carne de primera calidad.
De lujo. El link del asado, me deja el link del barbecue. Link del asado. Lior de... Qué grande. La verdad Y, que- y aclaro que la carne que vieron ahí en la mesa no es toda la carne que había. O sea, si les pareció mucha carne, esa es la carne porque ellos están organizados en parrillas y esa es la carne que está lista para que las 2, 3 parrillas que hay ahí la empiecen a cocinar, pero hay mucha más carne que no se vio. estamos hablando de entre 400 y 500 gramos por soldado. ¿Está bien? De carne de primera calidad, obviamente kasher de alta calidad de kashrut, de nivel de kashrut, se adapta para hacer comida por soldados también religiosos. Y lo de Lior en particular es un ejemplo más de estos que vos mencionás, de lo que preguntabas sobre de dónde salió toda esta gente. Voluntarios de todo tipo. Y no le preguntamos a la gente qué opina, qué religión o de qué cuadro es, Ni a quién vota. ni a quién vota. No le Claro. preguntamos nada. Siempre en broma digo que incluso aceptamos brasileros. Jaelem de Asado es una comunidad de voluntarios de todo tipo, de toda forma de pensar y de sentir, todos mancomunados y gente que no se conocía uno con el otro y hoy somos todos hermanos. Como el pueblo de Israel, que es un pueblo de hermanos. Y ese es el secreto del éxito. Tener un tipo como Lior, que es soldado, que no es que solamente toma mate y charla con Kanievski, sino que es soldado, siendo voluntario de Jailín del Asado y promotor de Jailín del Asado es un orgullo en lo personal y bueno, como él hay muchos casos de soldados que han pasado a ser voluntarios y de voluntarios que llegaron tarde al país y se enrolaron en el ejército. También. Es una cosa que no tiene demasiada explicación. Lo único importante acá es que nosotros seguimos, como te dije, gracias a Dios los cuerpos de los que cayeron, los secuestrados que cayeron están en Israel y los vivos, más allá de las circunstancias desafortunadas que vivieron, volvieron a vivir y están acá. Y nosotros tenemos la obligación de seguir comportándonos como la historia, vos sabes de historia mejor que yo, pero como la historia lo exige, honrando la historia y a la altura de las circunstancias. Así que bueno, nosotros seguimos, te quiero agradecer, Ariel, no sé si te quedó alguna pregunta. No, yo agradecerte a ti a nivel personal por lo que haces, por nuestros soldados, tú y los cientos de voluntarios. En nombre de la comunidad también de Judeohistoria, yo siempre digo, y sobre todo después del 7 de octubre, y es algo que lo repito cada vez que puedo, yo a la gente que viene a mi canal, que apoyan o a Israel o al pueblo judío, que para mí es sinónimo, porque si apoyas al pueblo judío, apoyas a Israel automáticamente, y si no hay algún problema ahí dentro. Yo siempre digo, yo no pregunto nada. No pregunto si son de izquierda, no pregunto si son de derecha, no pregunto si son cristianos, no pregunto si son evangélicos, si son judíos, religiosos, laicos, si creen en Dios, si no creen en Dios, si son heterosexuales. Me da absolutamente lo mismo. Como tú dices, incluso gente del Real Madrid está dentro del canal y los aceptamos. No hay absolutamente ningún problema porque estamos compartiendo trinchera. Después del 7 de octubre hay una trinchera común. Y es por eso que en el momento en el que nos pusimos en contacto me di cuenta de que teníamos muchas cosas en común y este proyecto es un proyecto que comparte los mismos valores que nosotros aquí desde este canal queremos propagar dentro de la comunidad. Así que por mi parte la ayuda va a estar siempre que lo necesiten y quiero invitar de nuevo, yo ya sé que lo he hecho en varias ocasiones, pero quiero aprovechar ahora que te tenemos a ti y que nos regalaste una hora de tu tiempo para contarnos realmente qué es lo que hacen en primera persona, para que quien quiera y quien pueda siga colaborando, porque como dijo Bender, esto es algo que si no fuese por los voluntarios y por los donantes, no existiría. Así que quien no está en Israel y no pueda ser voluntario y desde fuera quiera aportar su granito de arena, por más pequeño que sea, por favor háganlo, porque ya vieron,
que funciona y ya vieron que hacen muy bien para más de 500 asados, ¿cierto? Más de 50.000 soldados pasaron por Jayalí. 55.000. Correcto, 55.000. Y algo que yo quería decir antes es que quizás la gente no lo sabe. Nosotros vivimos en Israel y entendemos cómo funciona la sociedad. 2 años y medio, casi después del 7 de octubre, los reservistas están ya menos motivados que al principio. Los reservistas están ya muy desgastados. Hay gente que ha hecho 500, 600 días de reserva que no ha estado en casa. Y de repente que lleguen 15, 20 locos con parrillas y con carne y les den un poquito de comer más rico de lo que están acostumbrados, es algo que alimenta mucho y es algo que de verdad les sube y los motiva muchísimo. Y aunque parezca algo trivial, es algo que de verdad ayuda. Y yo personalmente doy testimonio de que lo vi en primera persona. Así que por mi parte, muchas gracias a ti y a todos. Y si quieres despedirte con lo que tú quieras, yo siempre dejo que los invitados hablen con libertad. Si hay algo que no dijiste o algún mensaje con el que quieras terminar, es todo tuyo. Te agradezco a vos, agradezco a la audiencia, a tus seguidores, a la comunidad también de Judeo Historia, el apoyo. Sé que son parte de esto también. Nosotros vamos a seguir. Mientras haya soldados, vamos a seguir. Y vamos a ir con toda la fuerza y la convicción del pueblo de Israel. La guerra fue una guerra justa, triste, pero justa. Y tenemos el derecho a defendernos y nosotros como voluntarios tenemos la obligación de seguir apoyando a aquellos que nos defienden. Así que te mando un abrazo grande, Ariel. Estamos en contacto. Gracias de corazón. También a ti, a Misael Hay, y aquí en la caja de descripción todos los links relevantes.